Guadalajara será la sede donde se entregarán los premios Ariel. Viernes de Ciencia y hoy hablamos de cómo la inteligencia artificial interviene en el aprendizaje a largo plazo con un proyecto del TEC de Monterrey. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por cerrar la semana con nosotros en la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis en la traducción de señas, Laura Barrera, Karen Rivera, muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos de inmediato a la información, Laura. Sí, tenemos grandes contenidos el día de hoy, quédense. Imagen y violencia son los temas que definen el tema o el asunto ganador del Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía. Vamos a verlo. La fotografía y el otro es un largo ensayo sobre el trabajo de 5 creadores que abordan la desaparición forzada con el sufrimiento y el dolor que queda en los seres queridos. En ese sentido, lo que estos fotógrafos y fotógrafas hacen es construir una manera distinta, digo yo, una manera fraterna, de dar cuenta de esa experiencia terrible, especialmente de los sobrevivientes, de las víctimas, de soportar, por ejemplo, la desaparición de un miembro de su familia o el asesinato de alguna persona de su familia y sobrellevar la vida después de ese acontecimiento. Yael Martínez, Erika Dietes, Gustavo Germano, Jesús Abad Colorado y Lucila Quieto son los fotógrafos sobre los cuales reflexiona y escribe Diego Lizarazo en este libro publicado por el Centro de la Imagen. Jesús Abad, por ejemplo, es un fotoperiodista, ¿no? Entonces, y en ese orden del fotoperiodismo produce una fotografía con esas características, ¿no? El elemento de la intimidad es un elemento muy importante que tiene que ver realmente con el reconocimiento de que la fotografía es una forma de dar testimonio de una relación y de un vínculo. Son imágenes, digámoslo así, que reclaman aparecer en el mundo. Son imágenes que piden su derecho de hacerse patentes y demostrar a través de esa visualización una justicia histórica que se les debía. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora viajemos a la península arábiga. Ahí la tradición y el color de México se hacen presentes. El arte textil mexicano invade Arabia Saudita. En muy poco tiempo original, el movimiento cultural alrededor del textil mexicano ha logrado resultados destacados. Desde el inicio, este proyecto surgió para mantener la tradición textil, organizar a los productores, difundir su trabajo y venderlo a precios justos. Ahora este proyecto trasciende fronteras, pues fue invitado a participar en The Saudi International Handcrafts Week. Esto comenzó como una idea o como un sueño de ver cómo imaginábamos desde la Secretaría de Cultura visualizar los derechos colectivos de todos los maestros y maestras artesanas, y lo que se ha convertido en tan poco tiempo, en 2 años, un movimiento tan importante con una defensa profunda y desde la raíz del movimiento que son los mismos artesanos. Se exhibirán trabajos provenientes de Venustiano Carranza, Sinacantán y Magdalena Aldama, todas localidades chiapanecas, además de textiles provenientes de Huayapán, Puebla, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Calvillo, Aguascalientes y de San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca. Lo que nos cuentan a distancia es de esta interés y de toda esta descubrimiento que están teniendo la comunidad árabe, el público que está atendiendo nacional e internacional la feria, de lo que se está haciendo en México. Este año solo viajaron 7 representantes, pero se espera que el número aumente considerablemente para la siguiente edición. Yo creo que para el año que entra, que vamos a tener mucho más tiempo, porque esta es la primera edición de la feria, entonces el año que entra seguramente también nos van a invitar y podremos ya planearlo con muchísimo más tiempo, mandar mucho más variedad de todo lo que hacen los artesanos. Esta vez fueron únicamente los textiles. Para la siguiente edición pues hay toda la intención de mandar también artesanías y otro tipo de trabajos que hacen los maestros artesanos. La feria concluye el 12 de junio y contará con más de 200 áreas dedicadas a exhibiciones y talleres de artesanía tradicional. Están participando 150 artesanos locales y 80 internacionales. Noticias 22, Julio López.
Hay una oportunidad para acercarnos y entender la ciencia que se hace en el espacio. Y para este fin, Iberoamérica está en órbita. ¿Cómo es la vida en el espacio? ¿Qué comen los astronautas o qué ocurre con las lágrimas sin gravedad? Serán algunas preguntas que responderá el astronauta Francisco Carlos Rubio desde la Estación Espacial Internacional, a través de la producción inédita Iberoamérica en órbita, impulsada por la Universidad de Guadalajara, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano y la NASA. Como parte de este 6º aniversario por la puesta en marcha del NCC, del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, es que estamos realizando esta producción y transmisión de una videollamada con un astronauta de origen hispano, donde los interlocutores van a ser los niños. Ahí viene la parte interesante, inédita. Frank Rubio es doctor en medicina y cirujano de vuelo. Piloto de helicóptero del Ejército de Estados Unidos, nació en Los Ángeles en el seno de una familia salvadoreña y vivió en Bogotá, Colombia. En 2017 fue seleccionado como astronauta y actualmente colabora en su primera misión espacial como parte de la Expedición 68, que implica permanecer aproximadamente un año en el espacio. 391 preguntas hemos recibido de 14 países, de niños provenientes de 14 países, para poder tener este diálogo, esta interacción con Frank Rubio en el espacio a través de las pantallas públicas de la televisión iberoamericana, incluyendo y desde luego al Canal Cultural de México, del que nos sentimos todos tan orgullosos, Canal 22. Iberoamérica en órbita tendrá la conducción de la periodista especializada en ciencia Ana Cristina Olvera y se transmitirá desde Guadalajara y la Estación Espacial Internacional el lunes 12 de junio a las 11 horas, tiempo de México. Para hablar sobre los estudios que ahí se hacen, astrobiología, astronomía, meteorología, física, y a preguntas provenientes de adolescentes para Frank Rubio, agrupados en diversos tópicos que pasaron por una curaduría y una selección. La videollamada se podrá ver a través de las redes sociales de NCC Iberoamérica, Canal 44 y más de 35 televisoras públicas y privadas. Noticias 22, Karen Rivera. Yucatán contará con un nuevo museo de sitio. Vamos a viajar al sureste para celebrar nuestro patrimonio. Continúan las obras del magno proyecto Tren Maya en la península de Yucatán y a través del programa Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA por sus siglas, se ha intervenido la zona arqueológica de Tzivil-Chaltul, principalmente para su restauración y consolidación. Pero en este proceso también se ha colocado la primera piedra del que será un museo de sitio. De acuerdo con el comunicado que emite el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el parador ubicado en el centro de la zona se transformará en el nuevo espacio de exhibición. El lugar, con este nuevo rostro, tendrá un rediseño en su recorrido y permitirá conocer los tesoros arqueológicos e históricos hallados. Gracias a los distintos trabajos de salvamento arqueológico que se realizan en el norte de Mérida, explica el mismo documento, se recuperó un acervo de más de 200 piezas de valor incalculable, y estas también se exhibirán en la sala del nuevo museo de sitio. Los recursos del programa Promesa se han destinado a 26 sitios patrimoniales del sureste del país. Los ganadores de la fiesta cinematográfica que organiza la Universidad Nacional. El Festival Internacional de Cine de la UNAM realizó la ceremonia de premiación de su 13ª edición. El anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso fue la sede para dar a conocer los reconocimientos de este año. Abril Alzaga, directora ejecutiva, y Maximiliano Cruz, director artístico, fueron los encargados de conducir la ceremonia. El jurado de la sección Ahora México otorgó el Puma de Plata a la mejor película a El Prototipo de Bruno Varela. El premio TV UNAM recayó en A Través de Tola de Cassandra Casasola, mientras que el premio Estímulo Churubusco UNAM fue para La Colonial de David Huitrón. En la competencia internacional, el jurado otorgó el Puma de Plata a la mejor película A Nosotros Estudiantes de Rafiki Fariala. El premio a la mejor dirección fue para Liz Diop de Saint-Omer y el premio del público fue para Samsara de Luis Patiño.
Noticias 22, Julio López. Antes de la pausa, lamentamos informar sobre el fallecimiento del pintor y escultor Leonardo Nierman, cuyo trabajo se circunscribe en el denominado expresionismo mágico. Su primer acercamiento al arte fue con la música, asegurando que el violín le dio una filosofía de vida y lo preparó para pintar y hacer escultura. El artista de 90 años llegó a trabajar con David Alfaro Siqueiros. Hay muestras de su creación en diversas partes del mundo. En nuestro país destaca, por ejemplo, la obra que se expone de manera permanente en la sala Nezahualcóyotl, en el lobby. Ahí encontrarán, yo espero que por siempre, su obra. Y asimismo lamentamos también comentarles que ha muerto el sociólogo francés Alain Touraine, denominado el padre de la sociedad postindustrial y el postsocialismo. Reconocido en 2010 con el Premio Príncipe de Asturias, el filósofo de 97 años era considerado un referente europeo de las ciencias sociales del siglo XX. Y con este recuerdo, con esta invitación a acercarnos a la obra de ambos, tanto a la plástica del maestro Nierman como dejan a la filosófica. un enorme legado cada uno profundo en su ámbito, así que a tenerlos presentes. Con eso nos vamos a una pausa. Confía en mí. Hoy, como siempre, estamos contigo. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Gobierno de México. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. El estudio se llena de romanticismo. Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Veracruz. Déjate conquistar con la voz maravillosa de Mijares. Porque me ha regalado el privilegio de amarte. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Hoy vamos a descubrir algunas de las contribuciones que pueden tener las inteligencias artificiales en el campo de la educación. Vamos con Karen Rivera y Rafael del otro lado del estudio. Gracias, Laura. En efecto, aquí no se trata de suplir a los maestros, Karen, ¿cómo estás? Otra vez, muy buenas noches, sino de aprovechar las inteligencias artificiales pensando a largo plazo en la educación y en una optimización de las mismas para la enseñanza. Sí, Rafael, efectivamente, en realidad no se trata de sustituir a ningún profesor. La UNESCO plantea que el papel de las inteligencias artificiales, el despliegue de estas en materia educativa, tienen que tener como objetivo final el mejoramiento de las capacidades humanas. Y esta es la premisa que guía a algunos de los docentes del Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México a impulsar estrategias, aplicaciones de inteligencia artificial que apoyen en el aprendizaje a largo plazo. De esto se trata. Desde un modelo emocional que permite identificar el estado de ánimo de los estudiantes para lograr una mejor empatía con ellos, hasta el desarrollo de técnicas multisensoriales en contextos virtuales, son parte de los ambientes innovadores creados en materia educativa a partir de la inteligencia artificial. Tal es el caso de los dispositivos ápticos para la enseñanza de la física, utilizados por profesores del Tecnológico de Monterrey con el objetivo de fortalecer el aprendizaje. Utilizamos técnicas para ayudar a que el estudiante pueda tener una mejor experiencia y logre algo que se llama aprendizaje de largo plazo, en que se quede el concepto más tiempo en el cerebro humano. Un dispositivo áptico es un dispositivo motorizado que permite al usuario tener retroalimentación de fuerza.
Esto significa que los alumnos pueden tocar o sentir los elementos de los entornos virtuales que observan y experimentar sensaciones tácticas reales a medida que manipulan los objetos 3D en la pantalla. La idea es que con este modelo, los estudiantes comprendan los conceptos abstractos de la física y perciban las fuerzas de los objetos y sus texturas. Tenemos ambientes adaptativos donde los algoritmos inteligentes nos ayudan a que el estudiante vaya concentrando el esfuerzo en lo que no sabe y el sistema, a través de interacción de preguntas de problemas, lo va guiando adecuadamente. Julieta Nogués, docente de laboratorio de Cyber Learning y Data Science de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, asegura que la interacción multimodal enriquece los modelos de enseñanza-aprendizaje debido a que agrega más sentidos como el tacto a los ambientes virtuales. Lo anterior permite al estudiante adquirir conocimiento más profundo y de largo plazo. El aprendizaje de largo plazo se trata de crear una experiencia memorable del estudiante, en el estudiante, de tal manera que no solo está recibiendo un concepto, está recibiendo, por ejemplo, un reto, un problema, algo que ayude a que el estudiante aprenda el concepto junto con su aplicación práctica. Yo estoy optimista de que lo que nos depara la inteligencia artificial sea muy positivo y que nos ayude a tener un mundo mejor en general. Noticias 22, Karen Rivera. A ver, Karen, no vamos a entrar ahorita al dilema de si está bien llamar las inteligencias artificiales o no. Aquí la inteligencia definitivamente debe provenir del alumno que sepa aplicar los conocimientos. Me encanta la realidad aumentada. Sí, esta manera de poder percibir. Que tú percibas las texturas de un elemento. Si la madera, por ejemplo, es lisa, es áspera, eso lo puedes percibir a partir de estas aplicaciones, de estos instrumentos que ya se tienen con la inteligencia artificial y que además nos ayudan también a comprender cualquier tipo de información. La física es muy difícil, tiene conceptos demasiado complicados para los que no estamos muy familiarizados con la física, ¿no? Y entonces si tú vas aprendiendo, tocando, viendo, son experiencias que se quedan en la memoria y que después vas a saber cómo aplicarlas, porque al final es una experiencia inolvidable. Tiene que ver con la percepción de la información, con el procesamiento de la información y después con cómo aplicamos a futuro esa información. Y además incentivar a las nuevas generaciones porque se vuelve la educación divertida. Sí. Entonces, ¿tú cómo aprendías, Rafael? Seguro te memorizabas poemas o cosas así. Una memoria prodigiosa, pero te vas a poner así ahorita, ¿no? Mejor no hablemos de cómo aprendía yo, que no había estas cosas, pero son una herramienta fascinante. Los libros son herramientas. Cómo los usemos es donde radica la inteligencia y estas oportunidades que nos da la tecnología y los algoritmos son indiscutiblemente maravillosas. Nos quedamos con eso que plantea la UNESCO, mejorar las capacidades humanas, y siempre para ese tipo de aprendizajes necesitamos de un adulto, de un ser humano que está detrás de ellos. Y de alguien que sepa cómo usar esas inteligencias, ¿o no, Laura? Pues son herramientas, hay que utilizarlas, todo lo que sea posible, lo que la ciencia, la tecnología nos provea, hay que explotarlo en nuestro beneficio. Todo puede tener un lado quizá riesgoso, quizá poco conocido, pero hay que explorarlo y hay que encontrar ese lado positivo que nos ayude a crecer. Karen, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues vamos a comentar acerca de otra investigación que llama la atención. ¿Se han preguntado alguna vez por qué viven más las mujeres que los hombres? Quizá aquí encontremos algunas respuestas. Siempre se ha sabido que las mujeres viven más tiempo que los hombres. Por todos lados del globo, el promedio de vida de los caballeros es menor que el de las damas. En los últimos 30 años, entre las 100 personas que han vivido más tiempo, solo 4 son hombres. De acuerdo con Le Figaro Santé, en Francia, y para el periodo de 2020 a 2025, la esperanza de vida para las mujeres es de 85.8 años, contra 80.3 años para los hombres, según un estudio del Instituto Francés de Estadística y Estudios Económicos. Esto significa una diferencia de casi 6 años. Y eso que, desde principios del siglo XX, ambos sexos tienen modos de vida muy similares, al igual que las causas de mortalidad a nivel mundial. Ante ello, Athanase Benetós, investigador del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica y profesor de Geriatría y Biología del Envejecimiento del Hospital Universitario de Nancy,
señala como hipótesis que el estrógeno, la hormona sexual femenina, protege de forma especial a las mujeres de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, al tener un efecto antioxidante que juega un papel en el envejecimiento y en la menor mortalidad. Otra hipótesis es la longitud de sus cromosomas. Estos constan de 4 terminaciones, los telómeros, cuya longitud juega un papel en la esperanza de vida. El profesor Benetós ha comprobado cómo los telómeros se van encogiendo a lo largo de la vida de una persona, independientemente de su género. Desde que nacen, los machos tienen telómeros más cortos y aunque el desgaste de estos es equivalente en ambos sexos, en los hombres llegan a un tamaño crítico antes que su contraparte femenina. Muchos científicos piensan que esta diferencia se debe al estrógeno, pero esto no explica por qué se da hasta el final de la vida. La razón es genética, aseguró el especialista A. Le Figaro-Santé. La X contiene mucha información genética, aparte de la determinación del género, y como las mujeres tienen 2 veces el mismo cromosoma, ello les permite elegir los mejores genes de cada X, mientras que no ocurre así con los cromosomas masculinos XY al ser diferentes. Claro que esto tiene un costo. La salud femenina al final de la vida está más deteriorada que la de los hombres de la misma edad. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Ahora vayamos al teatro a comprobar el antiguo mito que asegura que el rugido del jaguar hará cimbrar la tierra. En el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque se presenta la segunda obra del proyecto de teatro de arte mexicano, con el que la Compañía Nacional de Teatro busca indagar en la identidad de la dramaturgia mexicana. Se trata de Aleteo, obra escrita ex profeso por David Gaitán. Parte del mito del rugido del jaguar, que es el sonido que se asocia con el dios Tepeyolotl cuando la tierra se mueve, es decir, cuando hay sismos. Lo primero que surgió fue el interés de David por los sismos como tal, ¿no? En particular, todo el pensamiento ya mítico y mágico que han generado los sismos de septiembre. Pronóstico de terremoto para Guerrero y Oaxaca y mandó cientos de mails. La obra sigue los pasos de la ingeniera geóloga Gabriela Bravo, quien afirma haber creado una tecnología capaz de predecir sismos y cuyos cálculos no dejan lugar a dudas. Una catástrofe está por ocurrir en la Ciudad de México. En su intento por hacerse escuchar, la especialista tendrá que verse cara a cara con distintos personajes de la esfera sociopolítica mexicana. Empiece por plantear las cosas como son, que ese es el argumento preferido para descalificarme. Y lo que es interesante del dispositivo escénico y que está planteado desde el texto es que cada vez que Gabriela llega con una de estas personas, la obra se bifurca dependiendo de si esa persona apoya su teoría o la descarta. Esto va a cambiar la historia del país. Cada cierto tiempo, la obra llega a un punto de quiebre, donde el público tendrá que asumir el devenir de la historia mediante una votación a mano alzada. Basadas en la prevención. Si usted elige que el asesor respalde la teoría de la ingeniera, levante su mano ahora. De acuerdo al planteamiento, hay 3 posibles obras. Cada una de esas obras tiene 2 posibles finales. Entonces son 6 posibles obras en realidad. 50% de recorte a propaganda del gobierno. Para la directora teatral Isabel Toledo, el asunto central de la obra es la búsqueda por comprender qué es la verdad y quién se encarga de legitimarla. Por eso la propuesta de usar este juego democrático, ¿no? Abrir la pregunta de si realmente estamos eligiendo el destino de los personajes y si esas decisiones que toma el público lleva a los personajes hacia un buen lugar. Aleteo tendrá funciones de jueves a domingo hasta el 2 de julio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. ¿Cuántos muertos serían si no evacuamos? Una recomendación esta noche en Debate 22 para descubrir por qué todo mundo habla de Jaime. Acompaña a Álvaro Cueva, el actor Joaquín Bandoni. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Se va a poner bueno.
va a estar interesante, ¿no? Y por supuesto ahí está otra recomendación escénica para Sí. que la tengan en consideración para este fin de semana. ¿Nos vamos a una pausa? Muy breve, regresamos enseguida. A mí me tocó crecer prácticamente toda mi vida y hasta la fecha en uno de las zonas más rudas de Iztapalapa. En segundo de secundaria era violentado y acosado de que sufrí de bullying. Pues la música de Café Tacuba fue como un alivio para mí, fue como mi salvamento. El Tacubo, luchador profesional, superó esa violencia en su infancia gracias al deporte, a las enseñanzas de su entrenador y a la música de Café Tacuba. Como buen luchador técnico, está en contra de la rudeza, por lo que el enmascarado recorre escuelas primarias y secundarias de zonas conflictivas para compartir su historia con los jóvenes y demostrar que las peleas solo tienen sentido en un ring y que fuera de él jamás son una respuesta. La idea de, digámoslo así, luchar o enfrentar como estas ideas violentas en las personas y promover paz en estas mentes a donde vamos, pues comenzó a gestarse desde que yo empecé a entrenar lucha libre. Además de una carrera en los cuadriláteros, el Tacubo es comunicólogo por la UNAM. Esa combinación única le ha permitido diseñar un programa anti-bullying que le ha llevado a ganar diversos reconocimientos, como la medalla Gustavo Vaz Prada. En 11 años, el Tacubo ha visitado más de 130 colegios y ha transmitido su mensaje a decenas de miles de menores, pues está convencido de que la clave para transformar la sociedad violenta en que vivimos en una pacífica radica en crear una nueva conciencia en los niños. Miramos como el acoso escolar no como una causa, sino como una consecuencia de un tejido social, de un todo que ha normalizado tanto la violencia y que eso se va trasladando de los hogares, de las colonias, de los barrios, se va trasladando a las escuelas. Esta labor ha llamado la atención incluso en el extranjero, donde escritores lo han incluido en sus libros como un superhéroe de carne y hueso, algo que de inicio le costó asimilar. Pero ya después me gustó un poco esa idea, jugar con esa idea, porque al final de cuentas creo que abanderar una causa desde la persona y desde el personaje, yo creo que a nadie le hacemos daño. Los Arieles vuelven la mirada a la perla de Occidente. Por primera vez en su larga y distinguida historia, la ceremonia de entrega del Premio Ariel saldrá de la Ciudad de México para llevar lo mejor del cine nacional al estado de Jalisco. Así lo anunciaron esta mañana en el Teatro Degollado de Guadalajara autoridades del gobierno jalisciense y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La edición número 65 de este galardón sucederá por primera vez fuera de la Ciudad de México. Y qué mejor lugar para que suceda que Jalisco, un estado que se caracteriza por ser una tierra de creadores, de creadoras de distintas disciplinas y que tiene todas las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud. Llevar la ceremonia del Ariel a otros epicentros cinematográficos del país era un sueño largamente anhelado por los miembros de la MAC. Así lo aseguró la actriz Leticia Guijara, actual presidente de la Academia. Descentralizar la ceremonia que premia la excelencia del cine mexicano es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria. No es casualidad que Jalisco sea el primer estado fuera de la capital donde se celebre la Gran Noche de la Cinematografía Nacional, pues de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022, la entidad está posicionada en el segundo lugar en producción audiovisual y cinematográfica a nivel nacional y es el segundo más buscado en toda América Latina. La ceremonia de los Arieles también estará involucrado Jalisco TV con el fin de ampliar el potencial que tenemos en el estado para apoyar tanto a los creadores como a la industria fílmica. La edición 65 del Premio Ariel tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de septiembre.
El Teatro Degollado y el Museo Cabañas serán las sedes principales. Y justamente es momento de enlazarnos a la Perla Tapatía. Allá se encuentra Víctor Gaspar con los pormenores del Festival Internacional de Cine. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, un placer saludarlos en esta que es la recta final de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde hemos tenido la oportunidad de disfrutar la producción más reciente, tanto nacional como internacional, así como exposiciones, mesas redondas y conferencias. Y dentro de la oferta cinematográfica que ha llegado a esta edición, se encuentra la exploración de una directora mexicana que nos lleva al límite occidental de nuestro país, a una isla que bien es definida como la frontera invisible. ¿Cómo es la vida en el punto más occidental del territorio nacional? Isla Socorro se ubica a 700 kilómetros de la costa mexicana en el Pacífico. Durante más de 2 años, la directora Mariana Flores Villalba se dedicó a tramitar su ingreso para rodar La Frontera Invisible y relatar el transcurrir cotidiano de un pequeño destacamento de la Armada de México. La filmación involucró condiciones particulares. Nunca me imaginé que fuera tan duro, que pudieras perder tanto. Desde el hecho mismo de que es un lugar tan lejano, tan aislado, que cada viaje dura más o menos 5 semanas o 6, que no puedes agarrar un transporte privado, público para regresarte, ¿no? Sino que estás ahí, pues tiene muchas implicaciones emocionales, técnicas, logísticas. Pero por otro lado, eso también creo que eso hizo más fácil la convivencia y el acercamiento con las personas. ¡Francotirador! ¡Francotirador! ¡Será tu misión! ¡Será tu misión! En aquel entonces eran alrededor de 30 personas destacadas en la isla Socorro y otras 10 emplazadas en la isla Clarión. Durante un año, el equipo visitó la locación 4 veces. Mariana Flores Villalba menciona la película Buen Trabajo de Claire Denis como un referente. El entorno fue otro de los elementos que se buscó destacar. Era muy importante que la isla fuera un personaje y que tuviera un diálogo constante con los relatos de las personas que estaban ahí, con las acciones de las personas que estaban ahí, ¿no? Y en ese diálogo que hubiera un reflejo o que hubiera un contraste, ¿no? con lo que estaba pasando en el mundo humano. Entonces creo que eso fue una pista desde el principio para poder fotografiar tanto la actividad humana como la isla misma, ¿no? Y todos los animales, tanto subacuáticos como terrestres. La Frontera Invisible es una producción del Centro de Capacitación Cinematográfica con apoyo de Foprocine, IMCINE, y tuvo su premier latinoamericana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Tranquilo, comandante, le dice, somos humanos. No, no somos humanos, somos militares, le dice. Leticia aquí es una actriz que participa en la película Disco Boy de Giacomo Abruzzese, pero ella también tiene otra dimensión como activista de una manera muy particular, usando su cabello. Leticia aquí interpreta a Audeca en la película Disco Boy del director italiano Giacomo Abruzzese, pero la actriz, originaria de Costa de Marfil, también es una activista por lo que ella denomina igualdad de sexos en su país. The difference of treatment between men and women since we are young is very big. So I had a lot of different experience that impacted me, and many women around me has also the experience, and all those experiences inspire me to kind of use my voice to make our life better. So it's very important for me to, talk about those issues so that we can find a solution as a society for me. La actriz afirma que la gente recordará lo que dices si eliges la mejor manera de decirlo. Hace 2 años encontró un álbum con fotografías antiguas de mujeres de África Occidental, peinadas a la usanza precolonial. A partir de ahí, comenzó a experimentar con su propio cabello, poniendo al día una forma de expresión. Before colonization, hairstyle was a way for many African tribes to express themselves. With the hairstyle, they can communicate on their wealth,
the ethnicities, if they're married or not, their religion. You know, only with the hairstyle they can say all this. And all those hairstyles in that album, it was also like abstract sculpture. It was completely intricate and decorated with beads, peel, cowrie shell. La activista precisa que su lucha es por la igualdad de sexos y no por la igualdad de géneros, pues actualmente se hace una distinción entre estos. Dice no estar muy vinculada con la ideología de género, que no es un tema en Costa de Marfil. También habla de lo que considera ha impedido la cohesión de estos movimientos de reivindicación. But the biggest thing is like the difference of opinion. You know, even in the feminist community, we don't agree on many different things. And, you know, we're supposed to fight against the same thing, but between us, we're also fighting between each other. And actually, it's just it doesn't help at all. So I feel like this is one of the biggest things, is like the divergence of opinion and how we're not able to put those divergences aside to just focus on the one goal. En años recientes, Guillermo del Toro, a quien hemos representado en esta pieza titulada Hilos entre los monstruos, ha sido el impulsor del talento en la creación cinematográfica a través de una beca que se llama Jenkins del Toro y que en esta ocasión recae en Pablo Díaz de León Hicks. Los recuerdos de la animación que vio en su infancia determinaron el rumbo profesional de Pablo Díaz de León Hicks, llevándolo a estudiar animación de arte digital en el TEC de Guadalajara. El joven creador se hizo acreedor a la beca Jenkins del Toro, otorgada en el contexto del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para continuar sus estudios. La beca pues es un súper apoyo, la verdad, que va enfocada a cubrirte los costos de pues la escuela y si sobra pues ya también te ayudan con la manutención, seguro médico y pues más o menos eso es lo que cubre. Yo ahorita ya entré a la escuela, hay una escuela en Los Ángeles que se llama la Universidad del Sur de California, las siglas son USC, y pues ahí estoy ahorita y pues me va a ayudar muchísimo. El programa es de 3 años, entonces pues la verdad es una gran ayuda. La beca por un año es apoyada por la Fundación Mary Street Jenkins, el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y su fundación, con el apoyo del cineasta tapatío Guillermo del Toro. La animación es algo que se me dio, o bueno, que siento que me disfruto más hacer, entonces por eso le di por esta rama. Es animación digital, o sea, bueno, animación CG como 3D, eso es como lo que me enfoco un poco más. Sí he hecho un poco de lo demás, pero 3D es como la rama en la que más me muevo. Durante su estancia en la Universidad de California, Pablo desarrollará 3 proyectos, uno de los cuales ya ha dedicado a la cultura mexicana. Y los proyectos, por ejemplo, que he hecho ahorita en la escuela, acabo de terminar el primer cortometraje, me di cuenta que no había hecho como ningún trabajo dedicado bien a algo de México y eso me hace sentir un poco mal. Entonces el primer corto que hice es pues dedicado a la cultura wixárika. Espero haber hecho un buen trabajo pues poniendo la cultura en el corto. Ese pues después lo voy a empezar a mandar a festivales. Y pues este es prácticamente el cierre de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En estos momentos se está llevando a cabo la ceremonia de clausura en donde se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías y a donde vamos a ir para que el lunes le podamos dar el reporte completo de los galardonados. Por hoy es todo y me despido desde Guadalajara agradeciendo el apoyo de mi compañero Óscar Cortés. Regresamos a la Ciudad de México. Víctor, Óscar, qué gran cobertura y en efecto estaremos muy al pendiente, ya lo comentábamos, de los ganadores. El lunes, ahorita que esté la ceremonia de clausura, pues ya estaremos al pendiente del reporte que nos tengan entonces. Muy completa la cobertura de Noticias 22 con este equipo allá en Guadalajara. Y bueno, pues ahí la diversidad de propuestas y también la posibilidad de incentivar el talento joven, el talento de los chicos o chicas que se están abriendo paso en este mundo de la cinematografía, de la animación muy concretamente. A ver si se les pega un tequila de regreso.
bien recibido será. Gracias, Víctor y Óscar. Y la invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen ahorita su escáner de código QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Para un artista como Frida, no fue un impedimento su discapacidad para dejar de pintar y crear. Aquí te contamos cuál fue el lienzo que adaptó después de esto. Frida empieza a pintar sus corsets porque hay un momento en el que los médicos le prohíben pintar para que se concentre en su proceso de recuperación, pero Frida, que era un poco terca, empieza a utilizar sus corsets como los lienzos y empieza a pintarse en ella misma en estos corsets de yeso que le ponían para recuperar la postura y para recuperar la salud, y hace un manifiesto de arte en sus propios corsets. Aquí en el museo contamos con 2 de estos ejemplos que los visitantes pueden ver. Para Noticias 22, Ariadna Campos. Nos vemos en el siguiente museo. Libros y artes escénicas al regresar. Aquí en Noticias 22, ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua presenta la historia del Bajío, su lucha contra la clase alta, la explotación de sus minas y los testimonios de hostigamiento, encarcelamiento, desaparición y muerte. La vida antes de que llegara la minera para el campesino del ejido nuestro pues era mucho mejor. Asesinan frente a 4 compañeros a otro ejidatario y a su esposa. Tolvanera. Dirige Ángel Melgoza. Cinema 22. Estreno. Sábado, 23 horas. Hola, soy Joaquín Mondoni, soy actor y venimos a hablar un poco de Todo el mundo habla de Jamie, una obra trascendental y húmeda, y espero les guste la plática. ¿No saben ustedes qué programón de oro, Quédense después del note, yo sé lo que les digo. Es un programa especial de Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas, por Canal 22. Hoy recordamos a un personaje que igual nos compartió la inocencia de este mundo, como los secretos de la talacha periodística. Yo le debo al periodismo el 80% de mi formación literaria deriva de las exigencias de escribir que le da uno el periodismo sin descanso, en una redacción ruidosa, donde hay que escribir bien y rápido y pronto, ¿no? Narrador, dramaturgo, guionista y periodista, Vicente Leñero llegó a confesar que de no haberse dedicado a la literatura, habría sido muy infeliz como ingeniero civil, materia en la que se formó pero que no aceptó como destino. Tras titularse en la UNAM, resolvió que su deseo era aprender a escribir. Así fue que ingresó en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, sabedor de que el ejercicio periodístico riguroso es la mejor escuela de escritura. El aprender a escribir pues nunca acaba, ¿no? Uno lucha siempre con las palabras y entonces toda esa gama de cosas que dicen, pues eres muy versátil, no digo, no soy versátil, soy finalmente escritor, y cada género tiene su sistema. A lo largo de 4 décadas, el escritor tapatío dio forma a una extensa obra que tiene la particularidad de transitar libremente por una gran variedad de géneros y registros. El cine, el teatro y los medios de comunicación fueron los principales canales por los que desplegó su talento y capacidad intelectual. Destacan sus novelas Los albañiles y Los periodistas,
Sus guiones cinematográficos para películas como El Callejón de los Milagros, El Crimen del Padre Amaro y La Ley de Herodes, así como su prolífica producción dramática, donde encontramos clásicos del teatro mexicano como Pueblo Rechazado, El Juicio, La Noche de Hernán Cortés y La Visita del Ángel. Era un fanático de las nuevas corrientes europeas que nos invadían, que eran muy estrictas con la forma. Teníamos mucha preocupación por el cómo, justamente, ¿no? Por el cómo se cuenta una historia más que como el qué, ¿no? Su estilo literario se caracterizó por el uso de un lenguaje sencillo, preciso y con toques de ironía, que consideraba la mejor arma que poseen el periodista y el narrador. En el 90 aniversario de su nacimiento, recordamos al escritor que supo palpar la realidad de un país lleno de contradicciones para crear un legado literario que no pierde vigencia. Volvamos la mirada a comienzos del siglo pasado y conozcamos a los otros zapatistas. El zapatismo no fue solo uno, y su motivo no se limitó a la lucha por la tierra. En Morelos, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca e incluso en la zona lacustre del Valle de México, se dieron levantamientos que demandaban bajos impuestos, educación y el reconocimiento de sus recursos naturales. Hubo zapatismo más allá de Morelos y sus alrededores. Eso sí me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, me sorprendió muy gratamente saber que en Sinaloa, ahora tierra de agricultores, pues el movimiento zapatista fue muy fuerte y con un componente indígena además. Los mayos del norte de Sinaloa, del sur de Sonora, levantados en armas con el zapatismo, cuando allá lo que predominaba pues más era el villismo, ¿no? O el obregonismo. En el libro Los otros zapatismos, los investigadores hablan de estos movimientos que hicieron y hacen frente al racismo y opresión institucional. A Martín Luis Guzmán, nuestro prócer intelectual, él en plena guerra en 1915 dijo que había que hacer como Estados Unidos con los indígenas. ¿Y qué hicieron Estados Unidos? Los acabaron, ¿no? Entonces creo que esa ideología y después esta idea de la homogenización para construir la unidad nacional, toda la política de Vasconcelos de la educación en una sola lengua, toda esa parte, pues creo que nos sigue pegando mucho todavía. A mí me sorprende mucho Martín Luis Guzmán, No he visto expresión más racista de la clase intelectual que la de Martín Luis Guzmán, la verdad, y eso ya es decir mucho. En esta investigación se da cuenta de la utilización del derecho para defenderse y evitar la leva, y cómo en 1911 en Pinotepa, Oaxaca, los mixtecos restauraron el reino y nombraron a una mujer como soberana, pero también se destaca que el zapatismo sigue vivo. Hay una idea de vida comunitaria, hay una idea de una relación fraternal, sociedad-naturaleza. Hay una idea de que los hombres sí podemos convivir entre nosotros, pero también hacer comunidad no solo con naturaleza, sino con lo espiritual que tiene la naturaleza. Yo creo que eso es el zapatismo actual. Noticias 22, Alberto Aranda. La comuna, para celebrar su primera década, nos invita a despejar la X. El colectivo La Comuna Suelo Vivo se encuentra celebrando su primera década de existencia. El proyecto, conformado por un grupo de artistas escénicos y personas de otros campos del saber como la antropología y la historia, surgió en el contexto de violencia que trajo consigo la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, ha desarrollado alrededor de 15 proyectos en comunidades específicas que tienen en común la búsqueda de los límites y alcances de las artes escénicas en el espacio público. Siempre ha sido plantear desde el encuentro juegos escénicos donde se retoma la identidad y memoria de las comunidades específicas en torno a un tema que generalmente es una problemática de las comunidades y planteando los imaginarios a futuro.
Para festejar sus 10 años de vida, el colectivo lleva a cabo desde ayer y hasta el domingo un evento denominado Despejar X en el Centro Nacional de las Artes. La celebración contempla la realización de un taller de prácticas artísticas donde los miembros del proyecto comparten claves de su metodología de trabajo, así como el coloquio Justicia Poética. No es un coloquio académico ni nada de eso. No, justamente es un espacio de reunión donde nos estamos sentando a escucharnos y preguntarnos qué es la justicia. El grupo se ha distinguido por sus acciones en el espacio público y por lo que denomina sacar a pasear la ficción. Ejemplo de ello es la Clínica Revolucionaria, tal cual un consultorio que habrá de instalarse este fin de semana en la Plaza de las Artes del CENART. En este caso ponemos una clínica donde te atienden doctores. Y en este caso te medimos la sangre revolucionaria o la sangre del cuidado durante la pandemia. Se entregan las fichas, hay una sala de espera, ahí ocurre una dinámica y estamos muy contentos de recibirlos acá. La Clínica Revolucionaria estará en funcionamiento el sábado 10 y domingo 11 de junio a partir del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Este es un artista que definitivamente hay que incluir en nuestra lista de surrealistas. Vamos a echar un vistazo a la materialización de sus sueños. En esa inagotable fuente de creadores que es México, encontramos trazos olvidados y miradas ocultas por el tiempo. Tal es el caso de Sofía Bassi, artista oriunda de Veracruz de talento inefable, que empezó a pintar a los 51 años y a través de su pincel convirtió la realidad en sueños y magia. Todos sus cuadros están llenos de personajes evidentes y de personajes ocultos. Si tú observas cuidadosamente, hay toda clase de personajes y ella decía que había un duende que se llamaba el Folí y que la ayudaba a pintar. Yo viví en su casa y con ella cuando ella empezó a pintar, porque la primera exposición de pintura fue en el año 1965, el mismo año que me casé. Ella me contaba de niña que ella soñaba estos paisajes. Ella iba como en viajes astrales, iba a estos lugares, soñaba en estos mundos y al despertar pues los pintaba. Seres híbridos, lugares remotos y de ensueño hacen de la obra de Bassi un viaje surrealista que hasta cierto punto estrecha lazos con la obra de sus contemporáneas Leonora Carrington y Remedios Varo. Sofía, en contraste con su obra, no gozó de una vida maravillosa, pues tras la muerte de su yerno en un accidente, ella se autoinculpó y fue condenada a 11 años de prisión. Yo creo que fue lo que la impulsó a tener como estos mundos oníricos, porque pues la vida dentro de prisión no es nada agradable. Entonces, para ella su arte era como su escape. Ahí es donde encuentra ella la injusticia. En la cárcel estaba muchísima gente que no tenía nada que hacer ahí, no tenían juicio, no tenían nada, sobre todo las mujeres. Y ella las ayuda con las trabajadoras sociales. Al cumplir 4 años y medio en la cárcel municipal de Acapulco, se le perdonó el resto de la condena. En casi un lustro de encierro, creó poco más de 250 obras originales. Se dedicó más a estar como en su casa, no le gustaba estar como en estos espacios tan públicos, porque pues obviamente todo el mundo regresaba al tema de la cárcel, del accidente y de todo este tema, más que de su obra. Era una persona que siempre se vestía de blanco, parecía como una arita que andaba como corriendo por la casa. Y me acuerdo mucho de ella, jamás la oí hablar mal de nadie, nunca la oí criticar a nadie, ni hablar mal de nadie, y era una persona muy, muy, muy optimista, a pesar de haber tenido pues una vida complicada. Bassi conservó una amistad cercana con Alberto Gironella, Salvador Elizondo y David Alfaro Siqueiros. Logró colocar su obra en distintos complejos alrededor del mundo, entre ellos el Smithsonian Institute de Washington, D.C., el Museo Selma Lagerlöf de Estocolmo y el Museo de Arte Moderno de Tel Aviv. Sofía fallece en 1998 en la Ciudad de México y a 25 años de su partida se ofrece una exposición de su obra en la Galería Travesía 4 de la colonia Roma Norte. De Sofía Bassi tenemos una veintena de obras, además tenemos
pues abarcan prácticamente el total de su trayectoria, porque me parece que la primera que tenemos es del año 1964 y la más tardía es del año 96 y ella fallece en el año 98. Por tanto, tenemos más de 30 años de su trayectoria presentes en esta exposición. La exposición podrá ser visitada hasta el 8 de septiembre de 2023. El objetivo ahora de sus cercanos es reivindicar la figura del artista y dar a su genio el reconocimiento que se merece. Apenas la estamos como redescubriendo y mi mamá y yo estamos en esto juntas porque queremos hacer una fundación. Las pinturas con las que estamos comenzando la fundación es lo que nosotros tenemos de ella, es lo que ella nos legó y lo que pues, hemos tenido de toda la vida. La familia actualmente cuenta con 60 piezas originales y 860 fotografías de obras y expedientes como cartas de su trabajo artístico. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Amigos, amigas, ¿es todo por hoy? No sin antes despedirnos con las recomendaciones para este fin de semana. Esta es la Agenda Cultural. Hasta el lunes. Buenas noches. ¿Alguna vez has estado con un tóxico o tóxica? Bueno, pues a todas aquellas personas les invito a Las Histéricas Somos lo Máximo. Es una obra teatral que cuenta de una forma divertida los altibajos emocionales. Y es que alguna vez hemos escuchado la frase, es que tú nunca haces lo que te pido, o lo hemos dicho. No te lo pierdas hasta el 30 de junio en el Centro Cultural El Hormiguero. Ya estamos en el mes del orgullo y lo festejamos con el Cineclub del CENAR, con la película Ori. Un transexual que tiene a su hijo adolescente. Malas decisiones los llevan a grandes consecuencias. Te esperamos este 23 de junio en la Biblioteca de las Artes. En Iztapalapa hay un espacio con sonidos y movimientos reales y dinosaurios. Vive una experiencia en lo Jurassic Park, de martes a domingo, un lugar especial para los pequeños. Si te gusta comer y donar, Rebanada México es para ti. Tu pizza llegará sin una rebanada y esta será donada para aquellos que más lo necesitan. Bomberos, barrenderos, elementos de la Cruz Roja y más. A cambio recibirás un snack. Checa sus horarios, están ubicados en Avenida Coyoacán. Y bueno, ¿qué tiene hambre? Nos vemos en la siguiente. Hasta aquí la cartelera cultural. Bye.